Hola, buen día. Estamos en el Congreso de Naturopatía, el tercer Congreso de Castilla y León, el segundo de Castilla-La Mancha y el segundo de Extremadura. Soy María José Sala, naturópata colegiada con FENACO, y mi ponencia de hoy va a tratar sobre... Siempre me pasa igual, que no le puedo pasar. Vale, los oligoelementos y su importancia en naturopatía. Elegí este tema porque creo que los oligoelementos explican bastante bien la manera que tenemos de trabajar los naturópatas, cómo con pequeños elementos a través de la nutrición podemos ayudar a activar o desactivar procesos metabólicos, reacciones metabólicas en el cuerpo a nivel celular, y por lo tanto podemos incidir en los procesos que se están realizando en el cuerpo y ayudar a equilibrar nuestra salud. Por eso lo elegí, para que veáis la manera con la que trabajamos los naturópatas. Es un buen ejemplo, se ve muy bien el proceso. Vamos a definir un poquito lo que son los oligoelementos. La palabra oligoelemento procede de una palabra que viene del griego. Oligo significa poco y elemento, quiere decir que en su nombre se define bastante bien una de las características importantes de estos elementos, que es la poca cantidad de elemento que se encuentra en los seres vivos. Se encuentra una cantidad de 1 miligramo por kilo de peso, es decir, en cantidades infinitesimales en nuestro organismo. Son metales o metaloides presentes en dosis infinitesimales y son imprescindibles como catalizadores de reacciones químicas del organismo. Y por lo tanto, tanto su ausencia como su exceso puede ser perjudicial, llegando a ser patológicos. Intervienen en diferentes funciones: la función respiratoria, digestiva, neurovegetativa y muscular. También son reguladores y equilibrantes. Por lo tanto, vemos que se encuentran prácticamente en todos los procesos que podemos realizar en el organismo. Se pueden clasificar como oligoelementos esenciales, oligoelementos posiblemente esenciales y oligoelementos no esenciales. Porque tenemos estas tres clasificaciones que pueden ser un poquito extrañas, porque claro, oligoelementos posiblemente esenciales no nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque aún se siguen investigando los procesos en los que se encuentran estos oligoelementos. Por lo tanto, hay oligoelementos que no se sabe muy bien si son esenciales o no. Son estudios que aún se están realizando, es un proceso muy largo, porque se ven que están en procesos que cuando se realiza una reacción bioquímica se encuentran, pero aún no se sabe realmente su función, de funciones de algunos de los oligoelementos que se ve que se encuentran en el organismo. Los esenciales pertenecen a la primera serie de transición de la tabla periódica y presentan propiedades físico-químicas similares. Encontramos el vanadio, molibdeno, cromo, manganeso, cobalto, zinc, cobre, hierro, silicio, yodo, selenio y flúor. Estos son los esenciales. La carencia de estos oligoelementos es origen de enfermedades carenciales, causantes de alteraciones en el crecimiento y en el estado de salud, pero ya en el crecimiento celular, en la reproducción celular. Se pueden subdividir en 3 grupos según su naturaleza química. ¿Por qué? Porque los oligoelementos, su comportamiento es siendo donadores o receptores de electrones. Entonces se pueden clasificar como catiónicos,
como aniónicos o como elementos que forman parte de un complejo orgánico. Por eso una de sus funciones también es estructural. Hablando un poquito de la historia, de cómo se han conocido los oligoelementos, desde la antigüedad se han utilizado siempre, aunque de una forma empírica, sin conocer realmente en qué proceso estaba actuando ese oligoelemento. Pero siempre se han utilizado. Han utilizado igual minerales. Hemos visto en otras ponencias que incluso en elixires que se han hecho con plantas que llevaban 70 plantas, pues también llevaban minerales. Sabían de su importancia, pero no sabían en qué proceso actuaban. Basilio Valentino, continuando con las investigaciones de Arnau de Vilanova, que fue uno de los que empezó a investigar también los oligoelementos, observó que los elementos de esta manera, a nivel grande, ¿no? A nivel de saber que cuando se tomaba algo se obtenía un resultado, pero no elementos a nivel de saber exactamente el proceso. Pero bueno, Basilio observó que administrando esponjas marinas calcinadas a personas que presentaban problemas de bocio, estas mejoraban este proceso. No podían dar explicaciones sobre el hecho porque en la época no podían llegar a adquirir esos conocimientos, pero sí que había una relación. Si le damos esponjas calcinadas, mejora el bocio. Más tarde, Cointet demostró que su efectividad se encontraba en el yodo contenido en las esponjas. Desde allí ya íbamos relacionando. Arnau de Vilanova fue un gran investigador, lo que pasa es que la época no le daba para saber en qué procesos, pero sí que dejó abiertas muchas líneas que posteriormente se han ido investigando y muchos seguidores de él, como Basilio, continuaron ofreciendo los tratamientos que daba Arnau de Vilanova. En 1774, Schur descubrió la existencia de manganeso en cenizas vegetales, que también se utilizaban para tratamientos. Y en 1804, Vauquelin lo encontró en los huesos y en los cabellos. Entonces ya iban relacionando un poquito que sí que formaban parte de nuestro organismo. En 1835, Berzelius observó que la acción de determinadas sustancias producía una aceleración de las reacciones bioquímicas orgánicas de las plantas. Esta propiedad la denominó catálisis y ya se quedó con ese nombre. Fue el que acuñó el término de catálisis. ¿Qué es la catálisis? Pues eso, el ayudar a aumentar la velocidad de la reacción. En 1873, Schussler constató el papel desempeñado por las sales minerales en el funcionamiento orgánico, después de que Pasteur publicara la obtención de un desarrollo más rápido y un mayor rendimiento en los cultivos de levaduras. Él hizo un cultivo de levaduras en un medio con azúcar y tartrato de antimonio y vio que cuando añadía en ese medio alguna sustancia en pequeña cantidad, se dividían mucho más rápidamente los procesos de reproducción de la levadura y de la obtención de sustrato. Era mucho más rápido que si no se inoculaba ningún producto. Entonces su discípulo, Rowling, trabajando sobre los cultivos de espárragos, puso en evidencia que ciertos metales y metaloides que se encuentran en los organismos vivos a niveles de trazas ayudaba al desarrollo de los espárragos. Poquito a poco iban hilando un poco el proceso de ir viendo que sí que existían algunas sustancias, algunos elementos químicos que parecían que por un lado eran perjudiciales, pero que lo que hacían era ayudar a aumentar las reacciones
metabólicas del organismo, tanto en plantas como en levaduras, como en seres humanos, pues con el proceso del bocio que habían visto Basilio Valentino. Sin embargo, a finales del siglo XIX aún se considera determinados oligoelementos que no forman parte de la estructura de los órganos o los tejidos. Y como veían que no formaba parte, pero que estaban ahí, pensaban que eran perjudiciales para el organismo, que se consideran como impurezas, incluso que eran como residuos que se formaban después de algún proceso metabólico que se realizaba en el cuerpo. Costó mucho el entender que un elemento químico que es un metal o que puede ser venenoso, pues pudiese estar ayudando a alguna reacción beneficiosa para el organismo. Eso lo tenían como residuos, como alguna impureza que se quedaba allí y que el cuerpo no podía eliminar. En 1897, Gabriel Bertrand descubrió la necesidad de los oligoelementos en trazas infinitesimales como constituyentes de enzimas. Este ya es un paso muy importante, ya vemos en el año que estamos, 1897, ya se puede trabajar mucho mejor en laboratorios o como elementos que participan en la síntesis de las mismas. Son necesarios para el crecimiento y la reproducción de los seres vivos. Ahí ya están viendo la importancia de los oligoelementos. Ya veis que son constituyentes de enzimas, se ve que son necesarios para la síntesis de las enzimas, es decir, de proteínas, necesarios para el crecimiento y la reproducción de los seres vivos. Actúa a nivel celular. Lo primero que encontró fue que el manganeso desempeña el papel de enzima. Imaginaros que un solo elemento, el manganeso, uniéndose al oxígeno como sustrato, desempeña el papel de enzima. Y por lo tanto concibió la idea de que los metales encontrados en cantidad ínfima debían desempeñar un papel esencial en los seres vivos. Ya viendo esto, y sobre todo le sorprendió muchísimo lo del manganeso, que un solo elemento pudiera hacer función de enzima, ya vio que tenían una importancia esencial en los seres vivos. Fue entonces cuando comenzó su estudio sistemático para determinar la lista y el porcentaje de estos oligoelementos y su acción fisiológica. Y fue en 1932 con Jacques Ménetrier, considerado el padre de la oligoterapia, que verificó el papel que juegan los oligoelementos en los cambios orgánicos y en la salud. Y ya originó investigación sobre los elementos en el campo de la salud. Fue Ménetrier el que ya dirigió, el que ya empezó a ver la importancia que tenían estos elementos en la salud. Por eso se dice que es el padre de la oligoterapia. Confirmó que toda carencia de oligoelementos forma parte de las perturbaciones funcionales, mostrando cómo la administración de los mismos en pequeñas cantidades equilibraba otra vez las funciones orgánicas. Posteriormente, Henri Picard y otros han realizado aportaciones de gran valor para los procesos de salud. Se siguen investigando, como os he dicho al principio, muchísimas investigaciones y aún hay un campo abierto porque hay oligoelementos que se encuentran en muchísimos procesos, como hemos visto, que pueden ser pues, digestivos, pueden ser hormonales. Entonces, aún se están investigando en todos los procesos que forman parte de los oligoelementos. Es un campo de investigación muy abierto. Hoy en día se sabe que los oligoelementos participan en la mayoría de los procesos enzimáticos, en la puesta en funcionamiento de los sutiles mecanismos que contribuyen a acelerar las reacciones vitales y a mantener el equilibrio biológico. Es decir, son elementos súper importantes en nuestro organismo. Para entender un poquito mejor
de qué manera se encuentran los oligoelementos, tenemos que clasificar lo que son micronutrientes y macronutrientes. Un nutriente es un producto químico procedente del exterior de la célula que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. Estamos hablando a nivel celular porque realmente los oligoelementos trabajan a nivel celular y de reacciones bioquímicas de la célula. Por lo tanto, son productos químicos procedentes del exterior de la célula. Los nutrientes se dividen en dos grandes grupos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes serían proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Estos nutrientes suministran la mayor parte de la energía metabólica del cuerpo. Y los micronutrientes se encuentran en concentraciones mucho menores en los alimentos y requerimos de una menor cantidad de ellos para nuestras funciones. Esa sería la clasificación. ¿Dónde se encontrarían los oligoelementos? En los micronutrientes. La variedad de oligoelementos y sus funciones, los oligoelementos se encuentran en su forma elemental, es decir, en el elemento único, no formando grandes moléculas. Están presentes en la tabla periódica, como hemos visto, son los elementos halógenos de la tabla periódica. Estos importantes elementos tienen funciones esenciales en el organismo. Algunos son partes esenciales de los centros catalíticos dentro de la enzima, proceso por el cual se aumentan las velocidades de procesos químicos necesarios para la vida. Participan en la atracción de moléculas de sustrato y su conversión en productos finales mediante reacciones metabólicas. Lo que hacen en la atracción de moléculas de sustrato es lo que os explicaba de los electrones. Se unen a el enzima y gracias a que pueden dar o que pueden recibir electrones, lo que hacen es dar o recibir los electrones al sustrato, dependiendo de la carga que tenga el sustrato, y por lo tanto se unen hacen que el sustrato se una a la enzima, al unirse al oligoelemento. Al unirse a la enzima, pues ya se puede producir la reacción. Si no estuviese el oligoelemento, ese sustrato no se uniría a la enzima. Son oligoelementos específicos para esas reacciones, para ese tipo de sustrato o ese tipo de reacción. Por lo tanto, si tenemos una carencia de ese oligoelemento, lo que va a pasar es que esa reacción o no se va a producir o se va a producir con mayor lentitud, porque no va a existir tenemos que buscar una vía alternativa para obtener esos electrones o para obtener otro elemento que pueda ayudar a esa unión de enzima-sustrato. Por lo tanto, vemos la importancia que tienen las reacciones químicas, que sin ellos o tenemos que buscar una vía alternativa, que la suerte que tenemos es que nuestro cuerpo ha hecho, nuestro mecanismo bioquímico es muy variado y tenemos como una puerta de atrás para poder realizar el mismo proceso químico. Pero estas puertas de atrás lo que hacen es necesitar mucha más energía para realizar un proceso metabólico que, si tenemos los elementos adecuados, se hace rápidamente y sin ese desgaste energético. Si tenemos mayor desgaste energético, vamos a tener una mayor oxidación o una mayor pérdida de energía, mayor pérdida de función de los órganos. Por lo tanto, esas carencias van a provocar un desequilibrio en nuestro organismo. Ahí vemos en este proceso enzimático de la importancia de los oligoelementos. Cuando se presentan como sales minerales, que también se pueden presentar como sales minerales uniéndose a otros elementos, tienen importantes funciones estructurales y pueden formar parte de alguna estructura de nuestro organismo. Regulan y equilibran funciones biológicas, por ejemplo, la respiración, la digestión, la actividad hormonal y expresión génica, entre otros. Ahora, cuando veamos exactamente los oligoelementos, veremos que
qué funciones son las que regulan y equilibran. Aquí tenemos los más importantes. Tenemos el flúor. El flúor es el elemento químico número 9 del grupo de halógenos de la tabla periódica. Ayuda a la fijación del calcio en los huesos y mantiene un buen estado de esmalte dental. Como hemos visto, los oligoelementos se tienen que encontrar en el organismo en cantidades infinitesimales. Hemos visto también que una carencia o una excesiva cantidad del oligoelemento nos puede producir algún problema de desequilibrio. Por lo tanto, cuando tomamos flúor en colutorios para limpiar la boca, en pasta de dientes. Ahora hay algún odontólogo que utiliza el flúor como una cataplasma puesta en el diente en el que hay una caries para reducir esta caries. Todo lo que entra por la cavidad bucal está muy irrigada, le llegan muchas terminaciones nerviosas, le llegan muchas terminaciones del sistema vascular. Por lo tanto, es una zona que absorbe rápidamente a través de estas irrigaciones el producto que tenemos y mucho más un oligoelemento. Por lo tanto, todo eso hace que la cantidad de flúor del oligoelemento sea mucho mayor que ese miligramo por kilo de peso que deberíamos tener de flúor. Por lo tanto, el consumir este tipo de productos, aunque es muy bueno para mantener el estado del esmalte dental, no es bueno tomarlo en grandes cantidades. Como hemos visto, son elementos traza que tienen que estar en cantidades infinitesimales y perjudica el tener en altas cantidades el elemento, oligoelemento, el flúor. Bueno, flúor y todos, pero como nos lo meten en varios productos, pues la cantidad que solemos tener en nuestro organismo es mucho más elevada de la que necesitamos. Por lo tanto, algún efecto estará haciendo en los procesos metabólicos que no es el adecuado. Otro oligoelemento que tenemos importante es el yodo. Es el elemento químico número 53 en el grupo de los halógenos también. Tiene una función tiroidea, como es uno de los más conocidos. Forma parte de las hormonas tiroxina y triiodotironina, fabricadas en las glándulas tiroides. Estos grupos hormonales regulan el metabolismo celular, por lo que con otros compuestos influyen en el crecimiento del organismo y otros procesos biológicos. El yodo ya sabemos que es uno de los más importantes. Y los más conocidos, ¿cuál es su función? Ya vimos que ya lo utilizaban con las esponjas calcinadas, ya se utilizaba para el bocio. Imaginaros, es uno de los primeros oligoelementos que se empezó a estudiar y es el más conocido y el que más investigaciones tiene. Pues tenemos el hierro. El hierro es un elemento, el elemento número 26, el cuarto metal de transición más abundante en la Tierra. Dentro de nuestro cuerpo, el hierro es considerado, perdonad, el constituyente vital de la hemoglobina. Forma parte, como todos sabéis, de la hemoglobina. La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre que se encarga de transportar el oxígeno a las células y tejidos. ¿Qué hace el hierro? El hierro se une al oxígeno y gracias a esa unión, pues la hemoglobina puede transportar el oxígeno al resto del cuerpo. Interviene en la respiración celular porque lo que hace es eso, hace la función de coger el oxígeno y transportarlo a las células. Y en otros muchos procesos, como la glucólisis, que es la oxidación de la glucosa para la obtención de energía, oxidación de ácidos grasos y síntesis del ADN, entre otros. Pero los más importantes, los más conocidos es eso, oxigenar el cuerpo, glucólisis, oxidación de ácidos grasos y síntesis de ADN. Ya vemos en qué cosa más importante está trabajando, que es en la síntesis de ADN.
El manganeso es el elemento número 25, metal situado en el grupo 7 de la tabla periódica. Es constituyente de ciertas enzimas, por ejemplo, la superóxido dismutasa de manganeso. ¿Qué hace la superóxido dismutasa? Pues ayuda a disminuir la oxidación. Como ayuda a disminuir la oxidación, aquí os he puesto que es supresor tumoral del cáncer de mama, pero realmente todo lo que es un antioxidante, como la superóxido dismutasa, ayuda a que disminuyan los procesos cancerígenos. Por lo tanto, el manganeso, que forma parte del superóxido dismutasa, es un gran antioxidante. También regula los neurotransmisores cerebrales y el azúcar en sangre. Y diversas investigaciones exploran ahora el terreno del manganeso y las alergias. Como os he dicho, es un campo abierto de investigación, para que hay muchos oligoelementos que hay que investigar. Cada vez está viendo que muchas reacciones se encuentran manganeso, se encuentra el hierro, se encuentra el yodo, y claro, tienen que investigar de qué manera está en ese proceso. Ya vemos lo importante que es simplemente con eso. Ayuda a reacciones de la enzima superóxido dismutasa. Se encuentran los neurotransmisores cerebrales, por lo tanto, todo lo que son problemas de neurovegetativos, todos los problemas de Alzheimer, de Parkinson, tienen que tener alguna ayuda al tomar el manganeso, y también ayuda a regular el azúcar en sangre. Y ya veremos todas las investigaciones que están saliendo ya sobre las alergias. El níquel es el elemento número 28, se encuentra en el grupo 10 de la tabla periódica, forma parte del 87% de las hidrogenasas, unas enzimas también muy importantes. Son esenciales para el metabolismo microbiano. Imaginaros, el níquel, un metal importante en los procesos metabólicos microbianos. Es biocatalizador, participa en el crecimiento y defensa del organismo y favorece el crecimiento y estabiliza las moléculas de ADN y ARN. Imaginaos en qué procesos se encuentra. ¿Qué nos va a ayudar el níquel? A estabilizar nuestra macrobiota del cuerpo. Y si tenemos eso estable y aparte nos ayuda a estabilizar el crecimiento del ADN y el ARN, lo tenemos en unos procesos esenciales, porque si tenemos una buena macrobiota, vamos a tener todos nuestros órganos equilibrados, porque cada órgano tiene su propia microbiota. Y aparte nos ayuda a tener la estructura de ADN y ARN correctamente estabilizada. Vamos a estar perfectos, teniendo las microdosis de níquel adecuadas en el cuerpo. Que tenemos unos de los más importantes, pero realmente todos los oligoelementos son esenciales, por lo tanto vamos a ver otros también conocidos. Tenemos el cobre, que estimula el sistema inmunitario, es elemento integrador de hierro, zinc y vitamina C. Es decir, el cobre ayuda a integrar, a que el cuerpo asimile hierro, zinc y vitamina C, además de resultar esencial para el cerebro y sus neurotransmisores. Aquí tenemos otro que también ayuda a los neurotransmisores del cerebro. La producción energética, también ayuda en la producción energética y regula varios procesos hormonales. Se encuentra el cobre en el sistema hormonal. El cobalto resulta un componente indispensable para formar la vitamina B12, por eso se llama cobalamina, ¿vale? Y para fomentar la producción de glóbulos rojos, porque la vitamina B12 forma parte de la síntesis de la sangre, se produce en las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, el cobalto, como forma parte de la vitamina B12, va a ayudar a esta producción de glóbulos rojos. El zinc se encuentra en el metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos.
integra más de 200 procesos enzimáticos que atañen a la función inmune, al metabolismo y a la digestión, por lo que constituye uno de los oligoelementos más importantes para el organismo, el zinc. El zinc, relacionado con el cobre, ya que el cobre lo que integra es el hierro, el zinc y la vitamina C, ayuda a su estabilización, y hay que tener muy en cuenta que hay que compensar algunos oligoelementos. Pues el cobre y el zinc son unos de los oligoelementos que tienen que estar compensados. Muchas veces se toman juntos para tener una dosis equilibrada de zinc y cobre adecuada, para que no haya ningún problema de que haya más cobre que zinc. También se está viendo que el superponer un oligoelemento, tomar demasiada cantidad de un oligoelemento, puede disminuir la cantidad de otro. Por eso hay algunos que se tienen que estabilizar. El boro se encuentra en la estructura de la pared celular de las células vegetales. El cromo es de mucha ayuda para estimular la quema de grasa, eso está viendo muchos productos ya quemados de grasa contienen cromo, ayudando a adelgazar y así permite regular la glucosa y prevenir la diabetes también. El selenio es antioxidante y quimiopreventivo. El silicio es uno que forma parte de moléculas y es estructural, forma parte de huesos, piel, cabello y uñas. El litio actúa sobre el sistema nervioso, también se está utilizando el litio desde hace años en complejos para el sistema nervioso. El vanadio tiene una relación directa con la insulina. El molibdeno ayuda a la desintoxicación, por lo tanto también debe ser un gran antioxidante. Y el germanio estimula la oxigenación de las células, mejora la circulación sanguínea, además de funcionar como un eficaz antiinflamatorio. Como hemos visto, estos no es que tengan menos funciones o tengan funciones menos importantes, sino que se han estudiado menos, porque seguro que tienen muchísimas más, como hemos visto con el yodo, con el flúor, con el níquel, seguro que tienen muchísimas funciones más. Es un campo abierto de investigación, como os he estado diciendo, y seguro que a lo largo, porque igual que el zinc vemos que se encuentra en más de 200 procesos enzimáticos, todos los demás se van a encontrar en alguno más de los que vemos aquí. Las investigaciones científicas ya nos irán echando más luz sobre estos procesos. También tenemos algunos minerales esenciales. Lo que pasa es que como se tienen que tomar en cantidades más elevadas, los tenemos en el cuerpo en cantidades más elevadas, no son considerados oligoelementos, pero muchas veces la lista sí que los contiene. Por eso he querido hacer un apartado para hablar de ellos. Como hemos dicho al principio, los oligoelementos tienen que estar en un miligramo por kilo de peso, pero lo que son los minerales esenciales, la cantidad es mucho más la que necesitamos tener en el cuerpo. Los minerales son el magnesio y el calcio. El magnesio resulta esencial para la síntesis de más de 100 enzimas, es decir, también se encuentran en esos procesos que se encuentran en los oligoelementos, pero no se pueden clasificar como oligoelementos. Para la conservación de las células y sus membranas, y para la función muscular y el metabolismo óseo, porque se encuentra el magnesio en los intercambios que hacen falta para la reacción de la función muscular y del metabolismo óseo. El calcio forma parte de los dientes, de los huesos y contribuye a mantenerlos sanos. Es necesario para la coagulación de la sangre, participa en la transmisión del impulso nervioso por su carga positiva, tiene un papel importante en la contracción muscular, en la estimulación de la secreción hormonal, contribuye a la activación de enzimas que sirven como mediadores en diferentes reacciones químicas, colabora en la permeabilidad de las membranas celulares para que éstas efectúen el intercambio de sustancias con el medio, oxígeno y nutrientes, y participa en la absorción de la vitamina B12. Imaginaros que también se encuentra en muchas reacciones metabólicas el calcio, porque muchas veces procesamos el calcio a huesos. Imaginaros en cuántas
reacciones metabólicas se encuentran, pero como hemos dicho antes, la dosis tiene que ser más elevada, por lo tanto no entran dentro de los oligoelementos. Para comprender la importancia de los micronutrientes, es necesario volver a la base de la vida, que son las reacciones enzimáticas. Como hemos visto, muchos de los oligoelementos se encuentran unidos a alguna enzima o alguna vitamina que, como las vitaminas del grupo B12, activan o desactivan las enzimas. De las 100.000 proteínas sintetizadas por el organismo, 15.000 son enzimas sensibles a cualquier disfunción. Esa disfunción viene dada por carencias de otros nutrientes. Cada enzima cataliza una reacción bioquímica celular y es indispensable para las diversas transformaciones. En la digestión, por ejemplo, las enzimas salivares, digestivas, pancreáticas, ahí se ve claro la cantidad de enzimas solo en el proceso de digestión, y todas las síntesis vitales, hasta la neutralización y eliminación de los residuos metabólicos. Es decir, nos hacen falta en todos los procesos metabólicos que se producen en nuestro organismo. Cada una de estas reacciones enzimáticas es dependiente del contenido de micronutrientes de la célula, especialmente de los oligoelementos, porque son catalizadores de estas reacciones enzimáticas. Ya vemos la importancia de los oligoelementos. Sin los oligoelementos, muchas de las reacciones metabólicas que se producen en nuestro cuerpo y que son esenciales para que continúe subsistiendo, no se pueden realizar. Ya hemos visto que pueden haber otras vías alternativas, unas vías secundarias, que utilicen otro tipo de oligoelemento, otro tipo de sustancia, como puede ser el magnesio o el calcio, pero vamos a tener un coste energético y un coste de degradación mayor que si seguimos por la vía normal, que el coste energético va a ser mínimo. Por lo tanto, vemos la importancia en cualquier proceso que se realice en este momento, que se esté realizando en este momento en nuestro cuerpo. Os he puesto aquí en la bibliografía las revisiones que he hecho yo. Lo que pasa es que no las he puesto todas, he puesto las primeras, porque ya siempre que entráis a una revisión, a un estudio científico, después ya os ponen pues las revisiones que han hecho ellos, entonces te llevan a más enlaces. Por lo tanto, os he puesto solo las primeras y ya si os queréis meter, que por ejemplo, uno de Alain Fabier de Grenoble es un químico que estuvo estudiando, pues ahora en el siglo XX, el selenio sobre todo, porque claro, cuando te metes a investigar un oligoelemento, como veis que forma parte de tantas reacciones metabólicas, pues claro, ya te pierdes solo con ese oligoelemento. Hay muchas investigaciones sobre el selenio. Y veis que los radicales libres, es decir, que el selenio también forma parte de los antioxidantes, alguna enzima antioxidante. Y si os metéis allí, pues podéis ver muchísimas investigaciones sobre el selenio. Después tenemos aquí que hablaba de Gabriel Bertrand y Jacques Menetrier, que son los padres de la oligoterapia, porque ya los estudios los encaminaron a ver los procesos metabólicos para ver hacia la salud. Aquí tenemos estudios sobre el manganeso, os he puesto dos, pero ya si os metéis en el manganeso, pues también veréis que hay muchísimos más estudios. Aquí tenéis estudios sobre el zinc, también os he puesto dos, pero solo para que veáis pues, la importancia, el elemento traza, la importancia del elemento traza del zinc. El zinc, deficiencia y estrés oxidativo. Implicaciones en los problemas cardiovasculares. Imaginaos que el zinc, estábamos hablando sobre todo del sistema inmunológico,
y del sistema hormonal, pero aquí ya hay estudios sobre las implicaciones que tiene el zinc en los desórdenes cardiovasculares. Después tenemos el cobre. El cobre, este estudio habla de la inducción a la muerte celular. Y aquí el cobre en complejos de terapia del cáncer. Tenemos estudios también del molibdeno como cofactor, el molibdeno y enzimas. Y aquí tenemos otro, he puesto varios del molibdeno porque parece muy interesante. Tenemos las nitrogenasas sin molibdeno, es decir, cómo funcionan las nitrogenasas sin el molibdeno. Y se ve el proceso, cómo busca el cuerpo una vía secundaria de lo que estábamos hablando antes, y me ha parecido que es muy interesante. Ahí podéis meteros un poquito y también si os interesa otro oligoelemento, pues es meteros y buscar investigaciones sobre otros oligoelementos. Es un campo que en estos momentos continúa abierto de investigación porque se está viendo que están en práctica en todas las reacciones metabólicas y están, como os he explicado antes, el equilibrio entre el cobre y el zinc. También se están estudiando las relaciones entre unos y otros y quedar para que uno no implique la degradación de otro. Es un campo importante, pero la conclusión a la que quería llegar es, como veis, que utilizando un micronutriente podemos llegar a activar o desactivar el metabolismo enzimático. Por lo tanto, si podemos activar o desactivar el que una enzima actúe, podemos estar activando o desactivando un proceso metabólico que está perjudicando a nuestro organismo, o podemos ayudar a catalizar es decir, ayudar a aumentar esta reacción metabólica para que el cuerpo se regenere más rápido, utilizando simplemente oligoelementos. Tenemos a nuestro alcance muchísimas más cosas, pero después de ver con el PIN las carencias que tiene el organismo, podemos jugar con estos micronutrientes para ayudar a equilibrar o ayudar a aumentar una reacción metabólica para recuperar mucho más rápido el organismo. Es una manera de que veáis el proceso con el que nos movemos los naturópatas. Fijarnos que un elemento de la tabla periódica, solo un elemento, puede hacer que nosotros podamos incidir en el desarrollo de un proceso orgánico. Creo que los oligoelementos nos lo explicaban bastante bien, que se haya quedado claro, que veáis que tenéis al alcance unos elementos que nos pueden ayudar muchísimo a equilibrar nuestro organismo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado el tema y que continuéis investigando los oligoelementos. Muchas gracias.